Vamos a ver. Muy bien, a ver. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es generar mi vector XN, ¿sí? Uno, generar vectores X de n, H de n. Es decir, entrada, señal de entrada y H de n, señal, perdón, kernel de convolución. ¿Sale? Ok. Estos, yo recomiendo que no sea, lo pueden hacer int, pero ya hay que tener cuidado porque ya aquí ya pueden empezar más adelante ya lo vamos a trabajar con decimales, digo, con punto flotante, es decir, fracciones o números con decimales, ¿no? Para fines prácticos, ahorita en esta lo pueden seguir haciendo con int, pero tomen en cuenta que más adelante igual y se va a cambiar, ¿no? Entonces, por si lo quieren hacer de una vez. Y esta práctica nos va a permitir como ver qué tan eficiente es el cálculo, ¿sale? Entonces, pues generar los vectores, la señal XN literal puede ser una señal que ustedes hagan, es decir, le metan directamente x-de n es igual a numpy, array y generar 2, 3, 7, 15, etc. ¿Sale? Y lo mismo para HDN. Igual a NumPy, array y un array obviamente más pequeño, ¿no? Siempre tiene que ser más pequeño el HDN, si no, no tiene sentido. 3, 7, 14, 13. ¿Salen? Pero recuerden que también aquí le pueden insertar cosas como XDN, puede ser un seno, obviamente con su respectivo trabajo atrás, ¿no? El desarrollo del vector de X o del vector ¿cómo se llama? Del vector en radianes, todo lo que tiene que hacer, pero sí pueden usar el NumPy sí, ¿no? ¿Vale? Cualquiera, ¿sale? Y bueno, ya que tienen ustedes sus vectores, pues tienen que tomar en cuenta muchas cosas, ¿no? Primero, tienen que generar datos con los que van a trabajar para agregar los ceros, por ejemplo, a X de n. Es decir, por ejemplo, sacar, yo les recomiendo que saquen, ¿cuál sería el verbo adecuado? Porque sacar no es el verbo adecuado, calcular tampoco, definir, yo creo que tampoco definir, pero, por ejemplo, yo en lo personal, yo hago variables así y ya saco cuánto es X de n en tamaño, cuánto es H de n,
tamaño, ¿sí? Incluso, incluso puedo hacer con estos cálculos, con estas dos ya puedo hacer yo mi vector final, porque con esto puedo todos los que necesite, ¿no? Tres, generar los vectores de ceros y concatenar. Y concatenar. Concatenar. ¿Sale? Es decir, tú tienes que tener tu x de n, ¿sí? X de n. Y no sé, es 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ni siquiera le voy a poner los corchetes. Al cabo ya lo definí. Y pues bueno, le tienes que agregar los ceros en función de el tamaño de h de n, en función de el tamaño de h de n que lo vimos en clase. ¿Sale? Hablando de eso, déjenme tomo lista. Listo. Muy bien. Entonces, básicamente es generar los vectores de cero. Yo le recomiendo que genere al final también el vector resultante, que sería y de n, ¿sale? Se lo voy a poner por y de n, es decir, de la convolución, el vector que va a quedar como resultado, ¿no? Bueno, ¿qué más? Y ya, después en el cuarto, pues ya es generar el algoritmo. ¿Cuál es la clave del algoritmo de convolución? La clave del algoritmo de convolución es identificar la suma de los productos, es decir, tú tener tu señal x de n, que lo hemos estado manejando en color, bueno, en rojo, x de n, y tener tu señal h de n, ¿sí? Con sus respectivos ceros, ¿no? Que aquí da 3 ceros y aquí da 3 ceros. ¿Sale? ¿Y qué? Pues bueno, identificar, por ejemplo, los subíndices, ¿sí? Los subíndices. ¿A qué me refiero con eso? Pues bueno, de que, por ejemplo, este es el subíndice 0, 1, 2, 3. Y este es el subíndice, esta es una señal completa, ¿sí? Yo esta a lo mejor le pongo x de n-z para saber qué es x de n con la concatenación de los ceros. Entonces, los subíndices aquí van a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es saber cuál voy a multiplicar con cuál y cuál voy a sumar y cuántas iteraciones voy a hacer, ¿sí? Es decir, primero voy a multiplicar el 0 con el 0, el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3 y sumarlos, los resultados, ¿sí? Para que me dé, por ejemplo, que mi y0, ¿sí? Va a ser h0 por o0, bueno, por h0 por mi x0 más
H1, ¿sí? Por mi O1, ¿sale? Y luego más H2 por mi O2 más H3 por O3, ¿sale? Y posteriormente yo tengo el 1. No lo vamos a recorrer porque, o sea, la recorrida es gráfica. Aquí lo que vamos a hacer es que, pues sabemos que el siguiente simplemente va a ser H0, ¿sí? H0 por O por, ay, lo manejé como O, ¿verdad? No sé por qué lo manejé como O. Y le voy a poner un punto para saber que se está multiplicando, ¿no? Pues ya va a ser H0 por X1 más H1 por X2 más H3 por X4. No, H0 X1, H1 X2, H2 X3 más H3 X4. ¿Sí me explico? Entonces se hizo un recorrido. H se mantienen, pero X1, pues sí, ya la multiplicación ya va hacia adelante, ¿sí? Hasta que, por ejemplo, pues van a tener, sería 0, sería 1, sería 2, sería 3, sería 4, sería 5, sería 6, sería 7, sería 8, hasta Y8, ¿no? Donde pues vas a tener que H0 por X8 más H0 por X9, perdón, H1, ¿no? Más H2 por X10 más H3 por X11. ¿Sí me explico? Se va a ir recorriendo. Obviamente esto lo van a tener que meter a un for. No lo van a hacer así, no se puede, es un algoritmo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si yo modifico el tamaño de X, pues el algoritmo se tiene que modificar. Si yo modifico el tamaño de H, el algoritmo se tiene que modificar. ¿Sí me explico? Entonces, eh, entonces lo tienen que hacer a través de foros, ¿sí? Lo tienen que hacer a través de for, lo tienen que hacer a través de ir sumando, por ejemplo, subíndices para que cada iteración, pues bueno, genere una suma, se vaya incrementando el subíndice, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si hasta aquí tengan dudas. Ok, sí, la concatenación. Qué bueno que me recuerdas, Isis. Vamos a pasarnos al collab, ¿sí? Si ya no hay dudas en esto. Vamos a pasarnos al collab. Entonces, para explicar la concatenación, ¿sí?
Ok. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conectarlo. Vamos a generar las librerías, importarlas, perdón, por NumPy as np, ¿no? Creo que es la única que vamos a necesitar. Y bueno, vamos a declarar las variables. Por ejemplo, nosotros podemos decir que x de n es igual a NumPy array y, si mal no recuerdo, la sintaxis es así. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, ¿sale? Y type int, ahorita le voy a poner nada más así, ¿no? Para hdn, o copiarlo y pegarlo. 3, 2, 1, ¿sí? Este sería mi hdn. Ojo, no porque lo puse en descendente quiere decir que ya es mi h de menos n. Eso es parte de lo que ustedes tienen que hacer. Ay, que a lo mejor no se los puse en el Classroom, ¿no? Lo primero que tienen que hacer es que antes de convolucionar lo tienen que cambiar a la parte negativa. Ya lo vimos, ¿no? Ya lo hicimos en clase y ya saben cómo, para que te queden 1, 2, 3, ¿sale? O sea, que lo volteen. Ok. Se tienen que sacar los tamaños, ¿sí? Yo me imagino, le pueden poner como ustedes quieran, ¿no? Este es como mi sintaxis. Yo normalmente le pongo al inicio o al final una L de length, o una S de size a veces, depende en qué esté programando, y le pongo pues len y x de n. Pues bueno, lo pueden copiar y pegar, ¿no? h de n, ¿sí? Y esto sería también h de n. ¿Y esto para qué? Pues bueno, para generar los vectores de ceros, ¿sí? En este caso no lo voy a hacer para que ustedes lo piensen y lo hagan. Simplemente lo voy a definir como ceros. Como vector de ceros le voy a poner, ¿no? VZ, ¿por qué? Porque no puedo usar ceros porque muchos ya, no sé si ceros sea una palabra reservada, creo que no, ¿eh? En MATLAB sí, pero creo que aquí no porque ceros viene en la, en la librería NumPy, pero yo cuando tengo un vector para manipular de ese tipo, normalmente le pongo V-ceros, ¿no? O V-ones cuando trabajo con los vectores de uno, pero eso es su decisión. Entonces, NumPy, ceros, y pues aquí ya quiero, no, pues quiero 3 ceros. Bueno, 4 ceros. A 3 ceros le voy a poner. Y pues ya, por ejemplo, yo puedo poner V-Z para, sin el print, si lo ponen hasta el final una vez, sin el print no pasa nada. Ahí se los va a poner. 0, 0. Me faltó, mentiras, que sean 3. Ahí está, 0,0. Y type int. Ahí está. ¿Sale? Entonces yo esto los puedo concatenar. Yo finalmente puedo poner x-dn-z, y esta va a ser mi vector concatenado, es decir, numpy concatenate, y poner los 3 vectores, es decir, v-z, x-n, v-z. ¿Sale? Y lo corro y me marca que está mal. Vamos a ver por qué. Debe ser un problemita ahí de sintaxis, ¿no? Déjenme reviso rápidamente. Porque porque cada librería lo agarra diferente, ¿no? Es como cuando agarrábamos el vector de random de enteros y el vector de random de 0 a 1. Ya me acordé. Es así. Ok. Ok. Va
Vamos a ver si con esto nada más. Axis igual. Ah, no. No, sí lleva corchetes, ¿sale? Corchete. Corchete. Según yo no lleva corchetes, pero pues. Y corchete. Y no ocupa axis, entonces, porque es nada más un vector unidimensional, ¿no es cierto? Please cannot be interpreted as interior. ¿Por qué? Sí, esto ya lo había hecho con el otro grupo. No, no es cierto. No lleva corchetes. Perdón, ya vi. Ay, estoy picando el touch de la tablet. Ya vi que no lleva corchetes. Lleva más bien otro paréntesis. ¿Sí? Otro paréntesis. Es como el de. ¿Cuál es el que lleva? Ah, me faltó uno. ¿Cuál es el que lleva doble paréntesis? No me acuerdo si el int random, ¿no? Ahí está. Entonces yo, por ejemplo, x-n-z, si lo pongo así, pues ya me lo va a marcar, ¿no? Ahí está. C, tres ceros, 1, 2, 3, 4, 5 y 3 ceros, ¿sale? ¿Por qué me lo marca? ¿Por qué tiene dos paréntesis? Porque después de esto puede llevar algunas opciones, ¿no? Como por ejemplo el axis que les dije, axis y ya pues puede ser. Pero esto es más que nada cuando, no, ahorita nos vamos a meter en esto porque eso es más que nada cuando son matrices, ¿sale? Entonces en este caso, si acaso podría ir el no, pero creo que es el que toma por default. Entonces no nos metamos en problemas ahorita porque no estamos trabajando con matrices. Pero por eso lleva dos paréntesis, ¿no? Porque la sintaxis del NumPy concatenate es de esa manera. Es para hacer más es para hacer, para tener más o menos renglones, ¿sí? Entonces ya con esto ya ustedes pues pueden saber cuál es el tamaño, ¿sí? Ya por ejemplo yo le puedo poner L-bajo y ya pueden saber len de x-n-z y bueno, se lo voy a quitar nada más para ver. Y pues ya es 11, ¿no? Y ese 11, ¿qué quiere decir? Pues van a ser las cosas o los subíndices que voy a estar modificando a la hora de trabajar con el for, ¿sí? Y bueno, son cálculos ahí, ¿no? Tienen que tener muy bien identificados los tamaños, las longitudes de los vectores, qué se va a recorrer, qué no. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Profe, el vector de cero siempre tiene que ser de la misma dimensión de xn, ¿verdad? Digo, de No, hn. tampoco. Si quieres, eso lo vimos en la clase pasada, pero es algo que se olvida, no pasa nada. En realidad es el tamaño de hn menos 1. Sí, o sea, si hn es 1, 2, 3, pues le vas a agregar 2 ceros al inicio y 2 ceros al final. Profe, el vector h de n es una parte del de x de n, pero en sentido negativo. Otra vez, ¿el vector qué, perdón, Leslie? ¿El h de n es una parte del de x de n, pero en sentido negativo, o el h de n puede ser aleatorio? No, es que el h de n depende de qué quieras hacer. Por ejemplo, en el ejercicio que vimos ayer, fue y sacamos un h de n de una respuesta al impulso de un amplificador no inversor. Es por eso que le metimos 0, 0, 1, 0, 0. Y como era un amplificador no inversor, pues tuvimos 0, 0, 3. No me acuerdo si con ustedes fue 3 o con el otro grupo. 0, 0, 5, 0, 0 o 0, 0, 3, 0, 0. Es decir, el valor que tenía un 1 pues se convirtió en 3 porque está amplificando por 3. No tiene nada que ver con x de n, ¿sí? O sea, el h de n puede ser
unos, puede ser los coeficientes de un filtro, ¿sí? Es decir, se pueden hacer cálculos para hacer un filtro digital. Puede ser la respuesta al impulso de un sistema, puede ser coeficientes para derivar. ¿Sí me explico? O sea, el HDN es tu kernel de conversión. Cuando hablas de kernel de conversión, es que tú al convolucionar una señal con ese kernel va a tener una modificación. Y dependiendo de qué tipo de matemática tenga ese kernel, pues va a ser lo que te lo va a modificar. Te lo puede filtrar, te lo puede amplificar, te lo puede integrar. Bueno, sí, te lo puede integrar, te lo puede derivar. Depende, ¿no? No sé si me explique. La señal XN, nosotros le vamos a asignar el valor que sea. Para fines prácticos, ahorita sí, pero en teoría vamos a trabajar con ella para hacer una señal senoidal, para hacer una señal triangular. Por ejemplo, vamos a meter dos señales, las vamos a sumar y luego las vamos a amplificar a través de un kernel de conversión, o las vamos a desfasar. Vamos a empezar a identificar pues ese tipo de cosas. Más adelante también vamos a meterle audio. Entonces yo te recomiendo que ahorita para medir tu algoritmo, pues lo metas manual, por ejemplo, así como lo hicimos ayer, hagas una señal tú, hagas una HDN, una XDN, la convoluciones a mano y veas que el resultado te está dando. ¿Por qué? Porque cuando es bueno convolucionar la mano para saber cuánto te tiene que estar dando en cada iteración, ¿sí? Es decir, cuánto me tiene que estar dando en mi Y de 0, en mi Y de 1, en mi Y de 2, en mi Y de 3, para ver si lo está haciendo bien. O puedes agarrar la función de convolución de Python, buscarla en internet, o sea, se carga, convolucionar y ver si el resultado te da lo mismo. Lo único es que ahí no recuerdo si puedas ver qué te está dando en cada iteración, ¿no? No lo vas a poder debuguear para comparar, nada más vas a saber el principio o el final. Pero es eso, ¿sí? Lo puedes asignar lo que sea ahorita, pero eventualmente la vamos a estar. Por eso tiene que funcionar con cualquier tamaño de señal. ¿Sale? Profe, Ujú. en XDN, el numpy.array nada más lo puso como ejemplo, ¿no? Nosotros lo podemos poner con el arrange directamente para darle un valor definido como tipo escalón, ¿o no? El XDN yo lo puse aquí. A ver, otra vez que se cortó. Se cortó un poquito. Ok, me refiero a que si el XDN, Ajá. el numpy.array lo podemos cambiar por el arrange para solamente poner el número y que nada más nos haga el arreglo solo. Sí, exactamente. Sí puedes hacer eso. Puedes usar el arrange. Yo usé la raya ahí porque, pues, de hecho, sí, o sea, los dos ejemplos, eso los pude haber hecho con el arrange, pero no lo habíamos utilizado el array. Entonces, el array es, de hecho, incluso, tú puedes poner x-dn. Le voy a poner dnn nada más para que, y le puedes poner 1, 2, 3, 4, 5. Y también funciona, ¿eh? Ahí le puse un. Y también funciona. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Tip. Yo normalmente cuando trabajo con señales, Python a mí lo que no me gusta y lo que le gusta a mucha gente, y ya se los había dicho porque yo soy más de dato crudo de bajo nivel, es que Python tiene listas, Python tiene arreglos, Python tiene muchas maneras de manejarlo porque es para mucha gente, pues. Hay mucha gente que lo necesita muy estructurado para meterlo como datos de Excel. Yo normalmente estoy muy enfocado a la eficiencia del código, ¿sí?
Y vamos a trabajar eso también porque si queremos trabajar con datos muy grandes, pues tenemos que ser eficientes y más adelante vamos a estimular ese músculo y van a ver que lo hace más rápido. Que no. Yo, por ejemplo, en MATLAB y en C, yo tengo muy bien identificado qué cosas hacen que sean más rápidas el código, más eficientes, y lo vamos a comprobar más adelante. En Python no tanto porque Python trabaja sobre C, pero no sé hasta cierto punto cómo infiere algunas cosas de C, o sea, no, no me gusta utilizar la palabra optimiza, pero la utilizan mucho para esta definición porque está mal utilizada. No sé si bueno, la palabra es, no sé si las eficientía él mismo o lo hace textual como tú lo pones. Entonces, todas esas cosas vamos a ver. Entonces, tip, por ejemplo, cuando estén trabajando, va a haber momentos en que a lo mejor no pueden mezclar una lista con un tuple y cosas de ese tipo, y el tuple no lo van a poder modificar. Entonces, ustedes, por ejemplo, pueden poner x-n, que es la primera que hicimos, y un signo de interrogación, y les va a aparecer una ayuda de esa variable. Me va a decir que es un tipo arreglo, que tiene una forma string 1, 2, 3, 4, 5, que tiene un ancho de 5. Me está diciendo dónde está el código, si es una cadena de strings, que si es una clase, todo este tipo de cosas, ¿no? Lo principal es saber qué tipo es. Y aquí me dice que es un N de array, ¿sí? Y si yo le pongo x-n, ¿sí? Es otra cosa, es una lista, ¿sí? Y esa lista es 1, 2, 3, 4, 5 también, tiene un ancho de 5, pero el docstring ya cambia. O sea, antes el docstring decía no es un docstring, y en este dice que es built-in y una secuencia mutable. Esos detalles muchas veces se ven ya cuando estás trabajando con ellos y nosotros los vamos a evaluar. Los vamos a evaluar en tiempo. A lo mejor, si hacemos la convolución con este tipo de arreglo de NumPy o con este tipo de arreglo, cuál es más rápida? ¿Cuál guarda los archivos de mejor manera? ¿Sí? Todo ese tipo de cosas hay que ver. No sé si sé cómo se implementa en C esto, es decir, Python es una capa sobre C. Este código a final de cuentas se convierte en C y se compila en C. No sé si a lo mejor ya a la hora de que se pasen C ya se pasan como lo mismo. Vamos a ver, ¿sí? Hay ciertas cosas que yo sinceramente, a pesar de que me compré unos libros para la clase y he estado leyendo, hay cosas que apenas cuando las empecemos a hacer nos vamos a dar cuenta cómo funciona, ¿sí? Y qué es mejor y qué es peor y qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Va a haber cosas así que vamos a estar manejándolo de esa manera, pero pues vamos a ver. El chiste es encontrar las mejores condiciones y identificar también cómo el compilador trabaja de mejor manera. ¿Sale? Pero lo pueden hacer con Array, lo pueden hacer con Arrange, lo pueden hacer así nada más. Pero para que tomen en cuenta por si al momento de querer iterarlos les marca un error. Siempre fíjense qué tipo de archivo es. Usen, por ejemplo, qué tipo de variable es. Usen, por ejemplo, ya cuando no puedan o no puedan modificarlo o no se los agarre como si es un índice, pues chéquense si es entero, chéquense si es lista, chéquense si es tuple, detalles de ese tipo. Y este comando, pues no es, bueno, no es comando, pero si le ponen signo de interrogación, les da información acerca de esa variable. ¿Sale? Y la verdad no sé si se los había dicho. No sé si alguien tenga otra duda.
Profe, yo tengo duda en el punto 3. No entiendo muy bien a qué se refiere en la parte de con un impulso HDN a por una figurita ahí rara. En la parte 3. ¿De ayer o de hoy? Ah, ya me acordé de la hoja. Sí, Ah, ok. A ver, vamos a ver. Classroom. Bueno, aquí la tengo. Práctica 2. Vamos a ver. se refiere al que era, que nos mencionó amplificación de 00300. La 3, la de generar una operación de amplificación a través de la convolución, es decir, convolucionar una X de n con un impulso H de n es igual a A por delta de n. Sí, ¿qué quiere decir eso? Es esto, ¿no? Lo que comenta su compañera. Vamos a explicarlo. Se refiere a que HDN lo vamos a amplificar primero, ¿no? ¿O no? Más o menos. Sí, o sea, yo les recomiendo, o sea, ustedes hagan el de la convolución, ¿sí? Ustedes hagan el ejercicio de la convolución. Pero el punto 3, lo que me dice es lo siguiente. Asterisco 3, punto 3. Cuando nosotros tenemos una delta, lo que nos dice esa delta es que es un impulso unitario, ¿sí? Esto es igual a, por ejemplo, 0, 0, 1, 0, 0, ¿sí? Puede ser así, puede ser así, puede ser así. ¿Sí me explico? El punto aquí es que tenga una muestra en 1 y todo lo demás en 0. Esto se llama impulso unitario. Y es representado por una letra griega delta, ¿no? Delta de n. Pero si este impulso unitario está multiplicado por una variable, es decir, a por delta de n, pues bueno, va a ser 0, 0, a 0, 0. ¿Sí? Es decir, el valor que tome a va a tener el valor aquí. Si es 5 por delta de n, sería igual a 0,0500. ¿Por qué? Porque 0 por 5 es 0, 0 por 5 es 0, 1 por 5 es 1 y te va a modificar nada más tu valor que tiene un 1 y no te lo va a modificar de manera diferente. Esto es lo que hicimos cuando metimos un impulso unitario a un amplificador no inversor con un factor de amplificación de 3, creo que fue el de ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero? Tú lo puedes hacer directamente desde esto, pero lo que quiero es que, por ejemplo, si tú le metes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y lo multiplicas por una delta con una A de 2, pues te va a dar 0, 0, 2, 0, 0 como H de n, ¿sí? Como H de n. Es decir, que en lugar del 1 al 10 te va a dar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, te lo va a multiplicar. O sea, va a ser como si ese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 te lo hubiera metido a un amplificador de por 2. Entonces el 1 va a ser 2, el 2 va a ser 4, el 3 va a ser 6, el 4 va a ser 8, el 5 va a ser 10 y así sucesivamente, ¿no? Entonces básicamente es eso, acuérdate, el delta de n es un vector unitario. La A solamente te va a afectar tu variable unitaria, ¿sí? Y básicamente es eso. No sé si me expliqué. Y si no me expliqué, lo repito. Sí, por favor. ¿Sí? Ah, ok. Sí, o sea, tu delta de n es un impulso unitario. Cuando defino impulso unitario, lo voy a poner acá abajo. De hecho, ya les voy a subir las diapositivas, están las diapositivas, ¿eh? Es un vector o un arreglo donde son todos ceros y solo
un valor es 1, ¿sí? Por eso es una delta unitaria o un impulso unitario, ¿sale? Y como les digo, pueden ser cualquiera de estos. Cumple, ¿no? Puede haber muchos ceros y un 1 y con eso cumple, ¿sale? Entonces, bajo eso, tú cualquier impulso unitario que multipliques por una constante, pues te va a modificar solamente tu valor que tenía 1, porque 0 por cualquier otra cosa va a ser 0. Entonces, lo que quiero ahí es, en la práctica esa, es que si tu vector es 1, 2, 3, 4, tu x de n, y lo convolucionas con tu h de n, que sería un vector unitario, pero que ese vector h de n es una delta de n por 2, por ejemplo, pues me va a quedar 0, 0, 2, 0, 0, por decir algo, ¿no? Entonces, ¿esto qué me está dando como resultado? Pues me está dando como resultado que al convolucionarlo, le voy a quitar un 0, al convolucionarlo, esto, pues me lo va a multiplicar por 2, porque este en realidad es lo que pasaría si yo meto un delta de n o un vector unitario a un amplificador operacional con una amplificación de 2, que fue lo que hicimos la clase pasada. Entonces yo sé que esto, por ende, va a ser, de manera intuitiva, va a ser 2, 4, 6, 8, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues el 0 no me los va a afectar y el 2 sí me lo va a afectar y el 2 eventualmente va a estar, el 2 primero va a estar afuera, pero luego va a estar aquí, es decir, me va a modificar al 1 y luego va a estar el 2 en este, y como son sumas de productos, pues los que modifica el 0, los que multiplican al 0, pues no suman nada, entonces a final de cuentas el 2 va a tener que pasar por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, entonces voy a tener 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 2, 6, 2 por 2, 8. Y voy a tener ceros acá y ceros acá, ¿no? Pero estos a final de cuentas, pues no me importa, ¿sí? Porque sé que es un error del kernel, de la convolución, ¿sale? Entonces, básicamente es eso. Es para que cualquier señal que metan, pues esté multiplicada por ese valor unitario o esa delta, ¿sí? No sé si quedó más claro. Si no quedó más claro, se los puedo volver a explicar o nos podemos reunir en la tarde. No hay ningún problema. Recuerden que a las 6, 7 estoy disponible para cualquier duda. Nomás avísenme un poquito antes. Profe, ¿le podemos poner cualquier cantidad de cero que nosotros creamos conveniente? Sí, la realidad es que no te va a afectar. Lo único que te va a afectar es que el error que tienes al inicio y el error que tienes al final, pues va a ser más grande o más chico. Yo te recomiendo que le pongas 0, un 0 de cada, 2 ceros de cada lado. ¿Sí? Con eso sobra y basta. Profe, entonces básicamente la HDN va a ser un vector unitario amplificado por lo que queramos y ya eso lo Por vamos a... A. Ajá. sí, lo Por vamos A. a por al delta, pues, A, la amplificación. Ajá. Y, ¿cómo se llama? Y ya a la convolución con el XDN. Así es. Exactamente. Así es, así es. Igual, si por ejemplo hoy están trabajando, pues recuerden, ahí nos podemos poner de acuerdo me comentan en la de la tarea, en la de la práctica, y ahí nos ponemos de acuerdo. Puede ser un hangout, ya les había dicho y la verdad se me olvida. Yo espero ya, ahorita después de comer me voy a poner a hacer eso, ¿sale? Para que sea más fácil el contacto y a lo mejor no nos ocupamos juntar, a lo mejor ahí les puedo contestar, o a veces es más cómodo juntarnos, ¿no? No hay problema, incluso se las puedo grabar y las puedo subir a YouTube. En YouTube, de hecho, tengo varias clases de esta clase, pero en MATLAB, entonces no les funciona tanto a ustedes. ¿Sale? Entonces, bueno, ya son las 2:10. Cualquier duda, estamos en contacto. Pueden ponerla ahí en la de la práctica y voy a tratar de hacerles el hang up en la tarde.
¿Sale? Ok, profe. Ya como Sale. último, Ah, sí, ese, échalo, échalo. ese último punto casi lo vamos a poner al inicio, ¿no? ¿Cuál El, punto, perdón? el punto 3 de la práctica, el generar el vector amplificado, el de H. No te lo recomiendo. Yo te lo recomiendo que cuando pruebes, yo te recomiendo que cuando estés probando la convolución, no lo pruebes con un delta. ¿Por qué? Porque te puede dar valores correctos, pero el algoritmo puede estar mal. Yo te recomiendo que ahí sí llenes tu HDN de números, no le pongas ceros. ¿Sí me explico? Es decir, tu algoritmo a lo mejor no termina de convolucionar, se para antes, y como tiene ceros a los lados, el resultado te va a dar igual, pero tu algoritmo va a estar mal. Que es una buena pregunta. Yo te recomiendo que cuando estés haciendo el algoritmo, no lo hagas con una delta de n. ¿Por qué? Precisamente porque los ceros no te afectan, o sea, no suman, no te modifican tu señal. Entonces puedes terminar antes tu algoritmo y no darte cuenta. Y a la hora que le metas una señal bien, no te va a dar. Entonces es una muy buena pregunta. Yo te recomiendo que ya que sepas que tu algoritmo está bien, con una X de n sin ceros y una H de n sin ceros, ya ahí sí ya hagas lo de la delta. ¿Sale? Muy buena pregunta. Muy bien, profe. Entonces, es Sale. todo. Sale, gracias Ángel. Bueno, cualquier cosa estamos en contacto, nos vemos.